Hola, ¿cómo están? Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes en un capítulo más que se inicia aquí del programa Implacable por las pantallas de C9N. Hoy nos visita un precandidato a la presidencia de la República. Él está en la Concertación y actualmente es diputado nacional. Sebastián Villarejo, le saludamos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en Implacable, poder conversar como lo hicimos varias veces en diferentes medios, pero bueno, hoy acá en la tele, así que muy contento y un saludo a toda la audiencia, definitivamente. Sebastián Villarejo nació en Asunción el 16 de noviembre de 1982. Casado con Silvia Aponte, tiene 3 hijos, Nico, Olivia y Manu. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio de San José, donde integró la Academia Literaria, el Centro de Estudiantes y la Acción Católica, egresando en el año 2000. Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción con cuadro de honor, posee una maestría en Abogacía Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid y un diplomado en Teoría Política y Gestión Pública de la Konrad Adenauer de Santiago de Chile. Sus inicios en la política se dan como militante de la causa del desbloqueo de listas en el año 2002. Fundador de Juventud que se Mueve y presidente nacional de la Juventud de Patria Querida. Hoy preside este partido, espacio desde donde impulsa liderazgos en todo el país, de hombres y mujeres dispuestos a lograr una revolución positiva. Su primer cargo electivo en la administración pública fue como concejal municipal de Asunción en el año 2015, con posturas siempre a favor de la innovación y transparencia. Como diputado electo desde el 2018, ha trabajado especialmente en temas vinculados a la educación, convencido de que es la mejor inversión con el planteamiento de soluciones ambiciosas y concretas. Católico por convicción y miembro permanente de las misiones católicas, se caracteriza por sus posturas marcadas y firmes, siempre a favor de la libertad. Actualmente es precandidato a la presidencia de la República por el partido Patria Querida. Gracias por tu presencia, diputado. Recuerdo que hace aproximadamente año y medio sería, si mal no recuerdo, estaba yendo a hacer uno de mis programas de radio, Vamos por Más Paraguay. Había salido en Ñandutí y iba a Radio 1 de Marzo. Y te llamé por teléfono a preguntar si te presentarías o no como intendente de Asunción. ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando durante un tiempo y me dijiste, evalué con la familia, estuve pensando y finalmente decidí que no me voy a presentar como candidato a la intendencia de la ciudad de Asunción. Sí lo voy a hacer más adelante, voy a pujar por la presidencia de la República. Bueno, finalmente llevaste a cabo lo que me habías dicho. ¿Y por qué decide el diputado Sebastián Villarejo, quien fue concejal por la ciudad de Asunción, diputado nacional, directamente lanzarse a un estadio mucho más grande, donde la puja es mucho más grande y pujar por la presidencia de la República? Sí, recuerdo la llamada, creo que fuiste uno de los primeros que yo le dije eso, la decisión tomada, y creo que definitivamente en la pandemia vivimos muchas cosas. Y la pandemia como que vino también a transformar muchos escenarios. Y para serte sincero, en la pandemia nos tocó con un grupo de diputados hacer muchas denuncias, como la gente va a recordar. Sí. Y realmente me hizo sentir mucha indignación y rabia ver cómo nos seguían metiendo la mano en el bolsillo ciertos miserables, ¿verdad? Y darme cuenta que esto no podía seguir así. Y ahí como que nació de la rabia y la indignación, nació un poco la esperanza de decir, este es el momento de una nueva generación, vamos a jugarnos y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Y de ese momento entonces en equipo lo decidimos y fuimos trabajando, como yo suelo decir, haciendo hoy lo que tenemos que hacer hoy para estar donde queremos estar mañana. Bueno, hoy, valga la redundancia, nos vemos en esta situación, en esta entrevista y creo que con un camino recorrido, tan en una campaña que al comienzo la gente tenía dudas, pensó que no eran serios. Yo creo que poco a poco fuimos demostrando la convicción con la que estamos en este camino, convencidos de que tenemos que jugarnos por nuestro país. ¿Cuándo nace el líder Sebastián Villarejo? Antes
Supongo que ya en el colegio, en la facultad. ¿Cuál es el camino, el proceso que recorre Sebastián Villarejo dentro de la política? A ver, yo creo que, no sé si decir el líder, pero sí la situación un poco de coordinar y de un poco estar a la cabeza de ciertas cosas, creo que nace en el colegio. Yo soy un apasionado de mi colegio, no lo puedo negar aquí a la audiencia, soy exalumno del Colegio San José. Y yo creo ya principalmente yo uso mucho secundaria como una etapa muy importante de la vida, ¿verdad? Creo que ahí es como que uno va eligiendo las cosas a las que se va a dedicar, lo que le apasiona. Y me tocó en el colegio estar en un poco de todo, yo digo, así como estuve en el centro estudiante, estuve en la academia literaria, en la acción católica. En esa misma época nos pusimos en organizaciones como Corazones Abiertos, Juventud que se Mueve. Y es como que en ese tiempo empecé digamos que a explorar ese liderazgo del que hablas, a hablar con mucha gente, a empatizar, a salir por el Paraguay. Nosotros ya en el colegio empezamos a misionar en la acción católica con una profesora que se llama Anita, que fue muy importante para nosotros en la vida. Y yo creo que en ese tiempo empiezo yo a descubrir mi vocación. Por eso yo digo siempre, y lo digo hace mucho, o sea, no lo digo ahora ni por campaña ni mucho menos, que así como sueño ser presidente de la República, al terminar la presidencia de la República, mi sueño es ser profesor de secundario, específicamente de bachillerato. Y sería el mayor sueño en mi ex colegio, porque yo creo que en esa época es la que principalmente uno, o por lo menos en mi experiencia de vida, yo fui descubriendo mi vocación. ¿Cuándo te acercás o te buscaron desde el partido Patria Querida que hoy estás presidiendo? A ver, cuando se funda Patria Querida, ya en el 2001-2002, evidentemente, hay gente también que se me acercó a mí como joven, que era en esa época, porque era como una gran efervescencia la candidatura de Pedro, entonces se me fueron acercando. Pedro Fadul. Pedro Fadul. Yo ahí estuve también incluso viendo otras opciones, como que estaba atento a ver, porque evidentemente me empezó a interesar la política y sentí algo que es lo que intento transmitir ahora, ¿verdad? Que no hay que tener miedo a involucrarse en política. Involucrarse no es solo candidato. Yo estuve más de 10 años activando en Patria Querida y me candidaté en el 2015 a concejal municipal. Así como estamos en la iglesia, así como estamos en una organización, como estamos en un club de fútbol, hay que ayudar en la política, porque la política es finalmente la que termina tomando decisiones que nos tocan realmente en el día a día. Y si nosotros no nos metemos, otros están tomando decisiones que nos afectan sin ningún tipo de involucramiento nuestro. En ese momento yo termino eligiendo Patria Querida, principalmente porque conocía a mucha de la gente que estaba, conocía a muchos de los fundadores de Patria Querida por distintos motivos de la vida y me dio confianza. Y ahí entro ya a Patria Querida en ese tiempo y me tocó hacer un camino bien político, porque fui presidente de la Juventud de Asunción, fui presidente nacional del equipo joven de Patria Querida, después fui apoderado, fui secretario general del partido, fui en distintos momentos miembro de la conducción nacional, luego fui vicepresidente del partido y hoy me toca ser presidente. ¿Quiénes fundaron Patria Querida? ¿Carrizosa estaba? ¿Fadul? Claro, hay un equipo impulsor que, bueno, muchos lo conocen o recordarán de cuando nace Patria Querida en el 2003. Pedro Fadul es el principal fundador, evidentemente, sí, porque tuvo la candidatura emblemática a la presidencia en ese tiempo. Pero lo que yo creo y más importante que Patria Querida, y tuvo un gran equipo de Sebastián y Ana Hacha, Arsenio Campos, Marcelo Duarte, Dani Coda, Miguel Carrizosa, bueno, hay muchos, Orlando Penner, que por cierto fue el que encabezó la lista del Senado del 2003 y hoy vuelve a candidatarse al Senado con nosotros. Un montón de gente, Feliciano Martínez, el ex intendente de Atirá, Estanislao Martínez, un líder campesino, que hoy sigue con nosotros. O sea, realmente nace de una gran concertación nacional Patria Querida. ¿Qué hizo Sebastián Villarejo como concejal? ¿Qué dejaste como legado? A ver, a mí me tocó una etapa interesante como concejal. Estuve prácticamente 3 años como concejal y le tuve a Mario Ferreiro como intendente. Y viví una situación compleja porque si bien él era un intendente de la oposición, hizo un acuerdo político muy rápido que hizo que varias votaciones yo pierda 23-1. Eras minoría. Era minoría. De 24 concejales, a veces perdías 23-1. Hay varias votaciones emblemáticas que fueron muy sonadas. Como a veces, bueno, construimos alguna mayoría, ¿verdad? O teníamos algunos más votos. Entonces, si yo elijo, te diría 3 cosas de la concejalía.
La primera, creo que pude transmitir un mensaje muy fuerte de control. Y finalmente, al transmitir el mensaje, uno alerta a la ciudadanía. Y en ese sentido, cuando ocurrían cosas que nosotros, incluso podrían ser buenas de fondo, pero que yo creo que estaban plagadas de corrupción o con pliegos muy desequilibrados, logramos frenar el estacionamiento tarifado. Primero pedí 23-1 y luego frenamos. Logramos frenar la gestión tributaria y catastral. Logramos frenar varias cosas así, donde en principio uno, valgamos la redundancia, perdíamos, pero se generaba una ola ciudadana que terminaba haciendo que tengan que retroceder a posterior. Y eso no es poca cosa, ¿verdad? Y eso me sentí muy acompañado por la ciudadanía. En segundo lugar, para contar una cuestión proactiva de las muchas que hicimos, algo que me enorgullece mucho es que nosotros hicimos que un barrio de Asunción clasifique basura. Y lo logramos por varios meses. Hicimos un trabajo muy fuerte con la comisión vecinal del barrio, con grupos juveniles y también con la municipalidad, las diferentes direcciones. Lastimosamente eso después cae porque la municipalidad dejó de hacer el acompañamiento, porque la importancia era la recolección diferenciada, es decir, que había un camión que iba en días diferentes para recoger los materiales reciclables. Eso trabajamos incluso con los gancheros de Cateura. Entonces fue, digamos, algo emblemático que no tuvo tanta viralización ni fue famoso, pero para mí fue muy emblemático y fue un trabajo que uno dice se puede. Y ahora están trabajando mucho en la clasificación. Y lo tercero, que es otro ejemplo de la fuerza que tiene la gente cuando se suma, es que en un momento dado yo dije, señores, a Paraguay se viene Uber, se viene Bolt, se viene Move, se vienen las plataformas tecnológicas. Es como que el fax diga no va al correo electrónico, es como que el teléfono diga no va al celular. Señores, tenemos que hablar de este tema y invitarles a que vengan, pero conducir y poner límites. Y en ese momento perdí, valga la redundancia, 23-1, y salieron los taxistas y hubo un enfrentamiento muy fuerte. El enjambre amarillo te salió en contra. Sí, yo no era muy querido en ese tiempo. Y como digo, la Junta Municipal no es lo mismo que la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados mis colegas de repente se asustan porque hay gente en la plaza. En las concejalías de todo el país, no hablo la mía, cuando uno es concejal municipal en todos los distritos del país, el que está enojado contigo está a 1 metro. En Asunción particularmente hay un vidrio a 1 metro tuyo y ahí te están insultando. Entonces son cosas que tienen muchos aprendizajes y que posteriormente hoy vemos cuántos jóvenes paraguayos están trabajando en Uber, en Move, en Bolt, en Move. O sea, cuántos jóvenes paraguayos están trabajando en esto, no solo jóvenes, personas de todo tipo, y uno dice, pucha, valió la pena hacer ese esfuerzo. Me quedé pensando, perder una votación 23-1, cuesta, diputado Sebastián Villarejo, muchas veces remar contra la corriente. ¿No te sentís descobijado, aislado en ciertas circunstancias? Y supongo que uno tiene que tener mucho coraje y mucho convencimiento también, ¿verdad? A ver, sí. Evidentemente cuesta, porque no da gusto perder, ¿verdad? O sea, vamos a ser sinceros, uno quiere ganar. O eventualmente a veces uno no entiende algunas cosas, lo digo lo mismo en la Cámara de Diputados y puede tener algún tipo, no sé si llamarle frustración o desilusión, pero un poco de sentimiento negativo. Pero en mi caso, toco madera, que por favor no se malentienda, pero por lo menos hasta hoy yo entré con un fuerte convencimiento de que hay una gran importancia también en transmitir un mensaje y que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Entonces no hay que tener temor, y eso le digo mucho a los que entran ahora a ser candidatos con patria querida, no hay que tener temor a perder cada tanto, porque perder no es ser derrotado. A veces uno puede perder una elección, pero en realidad está ganando mucho, ¿verdad? La derrota viene por otro lado, uno puede existir, que puede llegar a existir. Y yo creo que a veces uno gana incluso cuando pierde. Entonces cuando uno tiene bien claro eso, sabe manejar esos momentos, porque si no, si uno se queda en lo humano de perder y ganar, muy fácilmente puede entrar a ese mundillo político donde crees que es lo importante, entonces acordar ya cualquier cosa y estar del lado de la victoria, pero ese lado tranquilamente se da vuelta después y se aleja de la gente. Yo creo que la prioridad es estar cerca de la gente. ¿Cómo está hoy la composición en la Cámara de Diputados que prácticamente era, no sé si sigue siendo, ¿no?, un bastión del cartismo, donde muchas leyes tuvieron reveses cuando
La presidencia, creo que por 4 o 5 o más de 5 años, fue de Pedro Aliana, actual presidente del Partido Colorado, y también vicepresidente de Santiago Peña en la precandidatura presidencial. Entonces pregunto, ¿varió hoy que ayer o hace unos días, digo mejor, hubo un empate de 40-40, por ejemplo, con el tema de que la CEPRELAT ahora sí puede intervenir en los equipos, en los clubes de fútbol, digo mejor, y en también en las tabacaleras? Sí, realmente en la Cámara de Diputados hubo un cambio muy fuerte en estos últimos tiempos y que arranca con esta votación que creo que fue aproximadamente en marzo, donde logramos que Carlos María López llegue a la presidencia de la Cámara y Norma Camacho, que por cierto es un hecho histórico, primera vez que una mujer está en la mesa directiva de la Cámara. Y presidió hace poco. Y presidió hace poco y lo hicimos sentir, y esa fue una propuesta del tercer espacio, de la multibancada del tercer espacio. Entonces hoy la verdad la Cámara está un poco desordenada porque evidentemente la competencia electoral genera un poco de desorden porque muchos priorizan intereses electorales, ¿verdad? Y hay una justa. Pero sí se perdió una fuerza casi imbatible en los primeros 3 años del cartismo. Salvo el primer año, los siguientes 3 era una fuerza imbatible la de la bancada de Honor Colorado. En este caso, imagínense que en el proyecto más emblemático para ellos, que era sustancial ganar, le faltó un voto. Salió 40-40. ¿Y por qué 40-40 gana una moción? ¿El presidente tiene doble voto o por qué es? No. En este caso porque era un poco complejo, pero para intentar ser sencillo, esta era la 4ª vuelta. Ya. Entonces acá no había que ganar, sino que quien quiere ratificar un texto necesita 41. Ya, entiendo. Entonces o llegas a 41 o no llegas. De eso nomás se trataba esta votación. Entonces, en este caso, Honor Colorado tenía que llegar a 41 votos para mantener el texto que a ellos le gustaba o preferían. Si no llegas a 41, ya es perder. Donde se sacó la palabra distribución, y tengo entendido que el Ministerio de Industria y Comercio era quien tenía que supervisar. Exactamente. Y no la CEPRELAT. Y no la CEPRELAT. Unos cambios que rompían un poco el espíritu de la ley, ¿verdad? Y ahí no llegaron a 41 votos. Y fue evidentemente hay una victoria en lo que es este tema. Entonces, ahí se van generando un poco esos pasos, ¿verdad? La mesa directiva, esto, y hay otras pequeñas votaciones del día a día. Ahora, en la Cámara de Diputados sigue siendo una fuerza muy fuerte, porque como se dan cuenta, entre comillas, para ganar, tenemos que estar todos. Y lastimosamente la responsabilidad no es uno de los mayores valores de muchos colegas. Entonces, evidentemente, como saben todos, muchas veces quedamos sin quórum, hay mucha ausencia. Entonces, definitivamente todavía es muy fuerte el empuje que tiene la bancada de Honor Colorado, porque ellos mismos tienen como, creo que hoy 25, 26 diputados. Sí, pero vi que en esta votación estuvieron como 8, 9 o 10 liberales también, que acompañaban al cartismo en su moción, y creo que 3 o 4 de fuerzas republicanas inclusive. Sí, es que siempre se generan acuerdos políticos. ¿Acuerdos políticos o corre dinero, diputado? Y a ver, yo en mi caso siempre soy muy cuidadoso con las acusaciones, hasta que yo tenga la prueba concreta, pero que definitivamente pasan cosas raras, y que definitivamente hace ruido la posición de muchos colegas. Yo por lo menos saco 2 conclusiones, ¿verdad? En primer lugar, que la puja dentro de la interna de la ANR, no compremos ese humo. O sea, en realidad ahí cuando tienen que unirse se unen, y eso vemos en varias intervenciones de municipios y de gobernaciones, y van a buscar siempre mantenerse en el poder. La pelea es una cuestión de cúpulas. ¿Vos pensás que se van a unir Horacio Cartes con Velázquez? Yo no sé si Horacio se va a unir con Velázquez. Lo que sí sé es que la base de la ANR se va a unir. Y la oposición, lo que menos podemos creer es soñar que no va a ocurrir eso. Porque si no, uno lo que busca es ganar a partir de la debilidad del otro y no de la fortaleza propia. Nosotros tenemos que construir una fortaleza propia, que creo que ese fue el camino de la concertación, que vaya por fuera de la debilidad que puedan o no tener los otros. Yo creo que van a mantenerse unidos. Al margen de la supuesta pelea de los líderes, yo creo que las bases del oficialismo saben lo que es estar en la llanura, entonces, después del 2008, y no van a buscar eso. ¿Cómo ves el sistema de votación con listas desbloqueadas? ¿Se necesita mucho más pecunio, mucho más dinero? Veo como un nuevo sistema apasionante, diferente, disruptivo,
y que por sobre todas las cosas requiere mucha mayor conexión con la gente por parte de cada candidato. ¿Cómo lograr esa conexión con la gente? Y depende de muchas cosas. Una puede ser el pecunio, pero también puede ser la creatividad, puede ser el mensaje. Es como cualquier lugar, ¿verdad? Es como cualquier cosa, ya depende de cada uno. Siempre uso el ejemplo de un candidato a concejal de Patraquería, Pablo Callizo, acá en Asunción. Pablo Callizo llega a la interna de Patraquería como número 16. De 16 en la interna queda 9 y en la general el 9 salta al 1. Y él, todos vieron, no gastó mucho dinero en su campaña, pero tenía un mensaje concreto, hablaba de transporte y tránsito, y a partir de ese mensaje concreto construyó un padrón propio y una sinergia. Y en realidad en Asunción pasó lo mismo con Paulina Serrano, con Álvaro Grau, Ana Paula Rojas que quedó cuarta. O sea, ahí no hubo un gran gasto monetario, pero lograron tener mensajes concretos que la gente se identificaba con ellos. Entonces, por lo menos desde el tercer espacio, no quiero hablar de las internas de los partidos porque evidentemente no conozco la dinámica de los partidos tradicionales en su interna propia. La percibo o la visualizo, pero no la conozco porque yo nunca estuve adentro y no hay nadie quien conoce. Si no estás adentro no conoces. Pero yo creo que el desbloqueo también es una gran oportunidad para lograr el saneamiento o como mínimo una renovación fuerte del Congreso Nacional y principalmente de la Cámara de Senadores. Se habla mucho, diputado, del dinero, del narcotráfico, que existe la narcopolítica. ¿Cómo ves la trazabilidad del financiamiento político? ¿Falta más claridad o estamos medianamente por buen camino? Yo creo que estamos mejorando mucho, no me gusta ser solamente negativo. En términos legales estamos mejorando mucho, en términos de derecho estamos mejorando mucho, en términos de hecho estamos empeorando mucho. De hecho estamos empeorando mucho. Claro, porque en realidad el gran desafío que tenemos, esto no es fácil, y ojalá los nuevos 2 ministros de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, no de la Corte, logren encaminar el tema del financiamiento político a partir no de una reglamentación odiosa y de papelería, que es la que realmente hasta hoy existe, sino que incluso simplifique la reglamentación, simplifique la cuestión, pero ahonden mejor los controles y el conocimiento del tema. Pues, ¿qué ocurre? A veces generamos papelería, que lo que hace es asustarle a la buena persona que quiere entrar en la política, porque no quiere meterse a tanto desastre. Hablaste de los nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y te quiero preguntar acerca de, primero, la recusación en contra del ministro Jorge Bogarín, que se rechazó, y finalmente lo que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia Electoral con el voto en disidencia del doctor Jaime Bestar, actual presidente, que sí puede la concertación votar. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, evidente que mi opinión va a ser tremendamente positiva y realmente valoro el coraje, la convicción de los 2 ministros, porque tomaron una decisión que para nosotros claramente era constitucional, legal y aparte ética. Yo creo que sobre ese tema para mí nunca hubo dudas. Me tocó ser parte de un enorme equipo jurídico en la concertación y bueno, uno de los firmantes. Me tocó estar un poco bien a la palestra, como se dice, con Guillermo Ferreiro, y en ese sentido valoro profundamente la actitud de estos 2 ministros. Por sobre todo porque le invito a los que incluso estaban en contra o a favor que lean la sentencia. No hicieron una sentencia como a veces no tenían acostumbrados quienes terminaban aprobando lo que el oficialismo decía de un relatorio, escribir 2 párrafos y votar. Hicieron realmente, el doctor Bogarín y el doctor Rosell, un análisis profundo del tema de la concertación, entendiendo de esa manera que realmente esta era una sentencia que iba a quedar en la historia, que era una sentencia que iba a marcar un camino, y estuvieron a la altura de las circunstancias, y eso hay que reconocerlo, porque alguna vez lo criticaremos probablemente por algunas otras cosas, pero en este caso estuvieron a la altura de las circunstancias, no solo por su voto a favor, sino porque realmente hicieron un trabajo jurídico serio, y eso también hay que reconocerlo, y debería reconocerlo también quien pierde. Porque lo que ha ocurrido muchas veces es que a veces nosotros perdíamos elecciones, perdíamos sentencias, pero repito, te escribían en 2 párrafos algo y rechace, así, sin ni una argumentación, sin sentido. Acá hubo contenido. Y ese contenido es el que demuestra también que teníamos razón. Porque si uno incluso piensa diferente, pero ve un raciocinio y un contenido como ese,
tiene que reconocer que en el derecho electoral, ante la duda, se está a favor de la validez del voto y de la participación ciudadana. Esa es una premisa electoral. Entonces la misma sentencia demuestra eso, porque ante esa premisa de derecho electoral tenemos que darnos cuenta que es ineludible lo constitucional y legal de esta decisión. Vimos que el apoderado de Honor Colorado fue quien recusó al ministro Jorge Bogarín y posteriormente dijo que iba a recurrir ya cuando había dictaminado el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, el mismo día el presidente de la República, Mario Odo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez, quien es precandidato a la presidencia de la República por Fuerza Republicana, dijeron que aceptarían ellos la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral y no recurrirían. Horas después o al día siguiente hizo lo propio el movimiento Honor Colorado. ¿Qué lectura te merece, diputado, respecto a eso? ¿Fue quizás pensaron que cometerían una torpeza al recurrir e ir a la Corte Suprema de Justicia y que tendría a lo mejor el castigo del electorado? Sí, yo creo incluso que más que torpeza hacia el resultado electoral, el castigo del electorado, yo creo también que se estaban dando cuenta que estaban dando una señal de temor. Y nadie vota a una persona con temor y con miedo. Y creo que una de las fuerzas a veces del oficialismo era esa convicción que a veces uno en las encuestas dice, yo me acuerdo en la época de Lugo, que no es santo de mi devoción y lo saben todos, pero había encuestas que decían donde Lugo ganaba, pero después ¿quién crees que va a ganar? El quién crees, es como que siempre había una tendencia hacia la ANR y el oficialismo. Y este tipo de actitudes, felices nosotros, demostraban demasiado temor de parte de ellos a la derrota. Porque ¿por qué meterse tanto en qué vamos a hacer nosotros? Ellos tienen su interna, su padrón, ¿qué les importa? ¿Por qué Fernando Lugo no es santo de tu devoción? Bueno, yo creo que es indudable que nosotros tenemos una visión política profundamente distinta, ¿verdad? En el sentido del modelo y proyecto de país que queremos llevar a cabo. Hablando en términos de modelo, de patraquería del Frente Guazú, ¿verdad? Creo que es indudable, creo que es visible. Y en ese sentido nosotros tenemos ciertas posiciones muy claras en muchos temas precisos al respecto de la defensa de la Constitución Nacional. Entonces, lógicamente, por eso nosotros decimos que la concertación es una competencia electoral. La concertación no es una cuestión donde nos queremos toditos y vamos a salir abrazados. ¿Pero qué pasa si Esperanza Martínez te dice, hagamos una dupla? Le voy a decir que no. ¿Le vas a decir que no? Claro. Primero, ella tampoco lo va a hacer, como yo tampoco lo haría, porque hay que... Pero eso es bueno, eso no es malo que yo te responda que no. Eso es lo que habla bien de la oposición. Porque lo que habla que estamos muchos candidatos. Quiere decir que acá no hay un patrón que dice este es el candidato. Segundo, vemos muchos candidatos, que también quiere decir que no es que tenemos un sistema clientelista y prebendario que nos sostiene, como es el caso de Hugo Velázquez. Y por lo tanto, tiene que haber un solo candidato para el sistema. Entonces en la oposición están muchos candidatos, donde decimos el Paraguay nos une y el amor a la patria nos une. Vamos a tener 1 o 2 puntos en común, que es la plataforma electoral. Pero después tenemos diferencias, y marcadas, y vamos a competir. Dentro de la diferencia, diputado, no pueden haber alianzas políticas y más asperezas y que crezca el equipo opositor, porque dentro de la oposición, evidentemente, Frente Guazú no tiene ninguna clase de sinergia con Patria Querida, por lo que estoy escuchando, ¿verdad? ¿Con qué otro candidato no acordarías o con qué candidato o candidata sí acordarías dentro de la concertación? A ver, la primera respuesta es que ya estamos dentro de la concertación. Sí. O sea, en realidad hoy no es momento más de alianzas. Nosotros estamos dentro de la concertación. Entonces, en realidad, acordamos con todos. Patria Querida, cuando entra a la concertación, se sienta en la mesa con todos, sin ningún tipo de condicionamiento. Si gana Esperanza Martínez, ¿ustedes le apoyan? Nosotros creemos, voy a ir paso a paso, que la concertación es la ciudadanía la que tiene que elegir quién es el candidato o la candidata o la dupla que debe llegar a abril. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar lo que diga la gente en un padrón abierto. Y el que resulte electo, voy a hacer tu respuesta, es el que tiene también que lograr que la gente quiera votar. Porque acá no hay, justamente al hacer padrón abierto, ¿qué ocurre con todas las candidaturas del tercer espacio? La de Esperanza, la mía, la de Soledad, la de Katia,
la de, no sé quién más está en el tercer espacio. Euclides. Hugo. Bueno, Euclides hoy está jugando por fuera y está medio sateliteando, por no decir otra cosa. Está Hugo Portillo, creo que está... Quienes no somos parte de una estructura de un partido tradicional, no somos dueños de nuestros votos. No somos dueños de nuestros votos. Nuestros votos nos miran mucho y ven qué hacemos, qué decimos, cómo actuamos. Y nos premian o nos castigan duramente. A veces más duramente de lo que quizá nos podamos merecer, pero eso es bueno, porque también eso nos debe impulsar a ser cada vez mejores. Por lo tanto, el que resulte electo va a tener que tener la capacidad de conquistar los votos. Porque acá no se trata de con quién Seba Villarejo se abrace. No es que si yo tengo 300, 400 mil votos alguna vez, si yo me abrazo con Rodolfo, los 400 mil van a votar a Rodolfo. Rodolfo va a tener que conquistar los 400 mil. Claro. El voto de Patriquería no es un voto arreado. Y el voto de nadie del tercer espacio. Nadie tiene un voto arreado, estructurado. Tenemos un voto de conciencia. No digo que no sea un voto de conciencia el de los partidos tradicionales, pero hay una estructura y un convencimiento, un poco de mística, tradición, una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? No olvidamos de un nombre muy importante dentro de la Concertación, Efraín Alegre. Claro, forma parte de los candidatos liberales, por eso no lo mencioné, estoy hablando del tercer espacio, ¿verdad? Los liberales. Pero probablemente Efraín a lo mejor con mayores chances que Burt, por ejemplo. Sí, hoy Efraín es indudable, o sea, vamos a hablar claro, o sea, hoy en las encuestas que existen, Efraín es el que tiene el piso más alto. Pero digo piso a propósito. ¿Por qué? Porque la pregunta no es cuál es tu piso, sino cuál es tu techo. Porque uno puede crecer y la pregunta es hasta dónde podemos crecer cada uno. Y eso vamos a descubrirlo hasta diciembre. Pero hoy es lógico que Efraín Alegre, luego de 2 candidaturas y un posicionamiento así, tiene un piso más alto, un piso. Pero creo que el techo nuestro, si hacemos un buen trabajo, es mucho más alto que el de cualquiera. Si es que gana, o sea, de hecho va a ganar un candidato dentro de la Concertación el próximo 18 de diciembre, Patria Querida le apoya sin condicionamientos. Para que me quede claro nomás, o sea, tienen diferencias, pero de igual manera le van a acompañar. Patria Querida está en la Concertación, y repito, en términos institucionales, está en la Concertación desde el momento que haya una elección. El que gana la elección queda como único candidato. Y se genera un mano a mano con la ANR en abril. O sea, no hay posibilidad de que no solo Patria Querida, ni un otro partido que esté dentro de la Concertación puede ir por fuera. Y ese es el apoyo más importante. Acá lo que tenemos que buscar es una final. Es como yo siempre digo, la Concertación es como una semifinal, hablando en términos futbolísticos. Sí. Somos presos de un sistema electoral en el Paraguay. En el Paraguay no hay balotaje. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Si hay 10 candidatos y los 10 candidatos tienen 9%, gana el que tiene 10%. ¿Verdad? Así y el otro ponle voto blanco y nulo. Entonces vos podés ser presidente con 10%, si todos los otros tienen 9%. Así es. ¿Verdad? Entonces, al no haber balotaje y tener una situación concreta que el oficialismo y la ANR es una fuerza electoral, es la fuerza electoral más importante del país, y como mínimo van a tener siempre un piso de 30 a 35. Es como que uno es evidente que si en Paraguay existiera balotaje, siempre la final va a ser ANR contra alguien. Entonces, hoy nosotros en la Concertación estamos creando un pre-balotaje, estamos creando una semifinal, de tal forma que la ciudadanía elija quién es el que tiene o quién es la que tiene que tener chances para ganar en abril. Por eso es tan importante el padrón abierto. No vamos a elegir una cúpula, no vamos a elegir una mesa, no vamos a elegir una reunión, un asado, no vamos a elegir así. Es la gente la que va a elegir quién va a generar esa competencia. Y eso es bueno también para el Partido Colorado. Porque si nosotros nos llevamos todo dividido en abril, el Partido Colorado no se va a renovar, el Partido Colorado no va a intentar ni un cambio. En cambio, fíjate lo que está pasando ahora. Una ANR de antes, de las cúpulas, siempre quiero ser claro, yo hablo de las cúpulas, no hablo de los colorados, yo hablo de la cúpula que está destruyendo un partido tan importante para la historia de la patria. En cualquier momento las cúpulas no hubieran tomado una decisión como esta, hubieran buscado manipular a la justicia como han hecho siempre. Pero se están dando cuenta que ya no lo van a poder hacer, porque ven una fuerza grande al lado. Entonces el tener una competencia en abril sólida, fuerte, es positivo para el país, porque la competencia ayuda.
La competencia, así como nosotros decimos que en economía ayuda, necesitamos generar competitividad, que la gente se involucre en las empresas, en todo creemos que la competencia ayuda, también en la política. Entonces, si nosotros generamos una competencia fuerte electoral, va a ayudar eso también a mejorar la calidad de la política a futuro. Y ese es el camino que transita la concertación. Y lo digo claramente, quienes no entiendan esa lógica y se candidaten por fuera de la concertación son satélites del oficialismo. Eso es clarísimo, indudable. Más aún ahora que se confirmó el padrón abierto. Porque no hay ni una excusa. Porque si uno quiere ganar en abril, no puede ser que no pueda ganar en diciembre, 3 meses antes, con el mismo padrón. La excusa de si por ahí se le sacaba uno que a otro, entonces era un tema que solo iban a votar un pedazo, el tema que siempre se hablaba, se acabó. ¿Qué es lo que está haciendo Euclides? Está esperando. ¿Querés que te diga yo? Me vas a decir vos. Pues yo te puedo decir también. ¿Qué escuché? Yo te puedo decir qué escuché. Son tus palabras, metele. No, y dicen supuestamente que, según las encuestas, Santiago Peña estaría mejor posicionado que Hugo Velázquez. Entonces, supuestamente, en diciembre, al perder Hugo Velázquez, todas las filas de Fuerza Republicana se van a ir atrás de la figura de Euclides Acevedo, y que eso es lo que le está esperando. Eso es lo que yo escuché. El famoso me contó un pajarito. No, se dicen muchas cosas. Yo a lo que voy a empezar siendo bueno, después voy a ser malo. Yo respeto profundamente la trayectoria de Euclides Acevedo. Una trayectoria de lucha, una trayectoria larga dentro de la oposición. Incluso tengo afecto hacia Euclides por las veces que tuvimos un trato personal en su calidad de ministro del Ejecutivo que él estuvo, ¿verdad? Él hasta ayer era ministro de este gobierno. Así es. Y eso yo lo reconozco. Ahora quiero ser claro, y en realidad yo le pido a Euclides, o sea, en honor a su trayectoria de oposición, en honor a su trayectoria de lucha, en este escenario de una concertación a padrón abierto, no entrar a la concertación, yo creo que claramente es jugar a favor del continuismo. No hay duda, no hay duda. O sea, confirmado el padrón abierto, y repito, porque eso es lo que él y otros decían en anteriores encuestas, confirmado el padrón abierto, confirmada la concertación y reconocida. Hoy, no competir en diciembre y que la gente elija quién llega a la final es dividir y es jugar a que gane el oficialismo, que es democrático. O sea, claro que cualquiera lo puede hacer, pero que se sepa y que sea claro para todos. Acá hay una fuerza que se llama Concertación Nacional, una fuerza que yo, Sebastián Villarejo, quiero liderar. Yo quiero ser candidato a presidente de la República de la Concertación. Quiero liderar esta fuerza, quiero ganar en abril y quiero ser presidente de la República con un enorme equipo que va a estar rodeándome y formando parte de todos para generar los cambios que nuestro país necesita. Y creo que todos los candidatos tienen el mismo anhelo. Hoy no hay excusas. Entremos a la concertación y tengamos una competencia en diciembre. Y que la gente elija, que la ciudadanía salga a votar. Todos pueden ir a votar. Dentro de la semifinal, como le llamaste, que va a ser en diciembre próximo, ahí van dentro de cada uno de los candidatos y candidatas ya presidente y vicepresidente. Así, Sí. Así van a inscribir. Dupla. Dupla. ¿Tenés ya tu dupla, diputado? Todavía estamos analizando mucho, tenemos opciones. Yo considero que hay 2 factores muy importantes en la elección de la dupla. El primero es innegable, no vamos a ser, ¿cómo se dice? No vamos a ser tampoco naif o ingenuos. El primero es un tema electoral. Claro. O sea, evidentemente necesito una dupla que me complemente, Claro. que nos ayude electoralmente, porque estamos en una campaña electoral. Pero también al lado del electoral tiene que tener una segunda pata, que es la pata de la idoneidad y de lo que nosotros creemos que un vicepresidente debe ocuparse en el próximo gobierno. Yo particularmente creo que la vicepresidencia de la República, aparte de su función constitucional de enlace con el Congreso, como presidente, cosa que permite la Constitución, le puedo delegar cosas, yo delegaría la construcción de la reforma de la administración pública. Nosotros necesitamos una persona con el liderazgo político de una vicepresidencia que lidere el proceso de reforma de la administración pública, que son 5 patas principales que nosotros las vamos a presentar al asumir. Al asumir vamos a presentar estas patas, que son la reforma de la educación, que se está trabajando en la transformación educativa porque necesita muchos cambios,
y además cosas que nosotros también consideramos: la reforma de la salud hacia un sistema unificado e integrado, la reforma previsional, porque si no el tema de las cajas van a explotarnos, la reforma de la seguridad, donde tenemos que reanalizar el rol de las Fuerzas Armadas, se está trabajando el rol de la Policía Nacional, tenemos que sentarnos con todas las partes. Y como último, la reforma de la Ley de Servicio Civil, que se refiere a la Ley de la Función Pública. Quiero ir después a tus propuestas, pero cerrando el tema de la concertación, antes de pasar el tema, ¿serías vicepresidente de alguien que está dentro de la concertación o le podrías elegir como vicepresidente vos a alguien dentro de la concertación para que sea para formar una chapa? A ver, si sería vicepresidente o no, te soy súper sincero, es una hipótesis que no la hemos analizado. Es una hipótesis que no la hemos analizado porque realmente estamos muy convencidos del camino que estamos tomando. Eso no quita que si alguna vez se tenga o no que analizar, pero en principio no es una hipótesis que nosotros ya la hemos evaluado, mucho menos tenemos muy claro nuestro camino, tenemos muy clara nuestra convicción. En segundo lugar, lógicamente en este proceso queda poco tiempo nomás para acuerdos con presidenciables, porque el 17 de agosto vence el plazo de la concertación. El 17 de agosto tienen que inscribir ya la dupla. Sí, es la fecha tope. La fecha tope. Podemos escribir antes. Evidentemente, si se generan algún tipo de acuerdos con otros candidatos, puede pasar que algún vicepresidente sea otro candidato a presidente. Pero quiero ser muy sincero, porque si no se abre la cancha a leyendas o a supuestos. En lo personal, nosotros hoy no tenemos ni una conversación en ese sentido con ningún candidato. Sebastián Villarejo, de llegar a la presidencia de la República, ¿qué cambios sustanciales? Dijiste recién 5 ítems, pero ¿qué cambios sustanciales va a hacer como presidente de la República? Tres ítems. Educación, salud y seguridad, dentro de esos 3 ítems. A ver, primero reitero lo que dije previamente. 5 grandes reformas que tenemos que presentar al asumir. ¿Y por qué hacer eso? Es importante explicarle a la gente para que entienda que no es una decisión marketinera, sino que es una decisión, y eso vas a poder ratificar lo que digo, que te entendés mucho de ciencia política, que responde a una lógica política. El presidente de la República, el día que más poder tiene, es el día que gana la elección. Desde el día que gana empieza a perder poder. Porque en la medida que uno toma una decisión, si vos le elegías a Rodolfo ministro de algo, ya se enoja el que no le quiere a Rodolfo. Entonces, ¿qué ocurre? Uno solamente después ya pierde poder. Esa es la verdad. El día que ganás es el día que tenés el empujón. Entonces, el día que asumís, que es el segundo día con más fuerza, ese día uno tiene que jugarse a presentar las reformas más grandes en el país. Entonces, cuando yo digo que voy a presentar no es una promesa electoralista, sino que realmente es una decisión que va de la mano a cómo creemos nosotros que se debe realizar una gestión política eficiente desde la presidencia de la República, porque responda a esa lógica. Entonces ahí menciono 5 temas concretos. Priorizando uno, yo siempre he dicho que de mi parte seré un presidente obsesionado con la educación. Yo creo que con la educación, para mencionar algunos temas concretos, que es lo que vos también buscas, que no quede esto en el aire. Primero, algo de fondo. En la educación necesitamos un gran acuerdo político. Así como la economía, después del semi-default del 2001-2002, se generó un acuerdo político tácito donde los ministros de Hacienda, los directores del BCP, son personas serias. O sea quien la presenta, nadie presenta un cachivache, seamos sinceros. Dentro de las diferencias que podamos tener económicas, se han mantenido y tienen una solidez el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Hay que decirlo. Tenemos que lograr lo mismo en la educación. Tenemos que sentarnos los líderes políticos, los que fue un candidato a presidente, y hablar en serio: vamos a cuidar la educación. Vamos a pelearnos por los otros ministerios. Vamos a pelearnos que son un desastre y la politiquería. Pero vamos a blindar la educación. ¿Cómo podemos hacer esto? Eso es un acuerdo, eso hay que hablarlo y hay que involucrar a la política. Porque si no, uno puede hacer la transformación educativa y que una ONG te haga una media consultoría que se le paga cientos de miles de dólares, te trae un producto. Pero si finalmente es el diputado o el gobernador el que a dedo va a seleccionar tu supervisor departamental o tu director de colegio y de escuela, no sirve de nada todo lo que hiciste. Porque lo que ocurre es que siempre tomamos decisiones y no nos damos cuenta que así está la inversión en educación, pero así está la calidad educativa. Si nosotros no entendemos eso, no va a cambiar nada. Segundo, una propuesta súper concreta en términos de educación, que la hemos intentado pero perdimos, es
yo siempre digo que el ministro de Educación deje de tener un ladrillo en la cabeza. El ministro de Educación tiene que ocuparse y le debe interpelar que 9 de cada 10 jóvenes no saben matemática, que 7 de cada 10 no entienden lo que lee. Y yo a mi ministro lo que le tengo que pedir, ¿sabes qué? Cuando sea la nueva prueba, en 3 o 4 años, no si justo le toca ese año, eso tiene que bajar. Eso le tiene que interpelar. Pero hoy al ministro de Educación, incluso por una cuestión mediática, le preocupa más que no se caiga un techo. Le preocupa más la distribución de los kits escolares que llegue. Claro que eso es preocupante, pues yo le quiero sacar eso al ministro de Educación. Eso tiene que ir al Ministerio de Obras Públicas. Sacarle esa responsabilidad. Claro. Y que se dedique netamente a la educación. Claro. Que se dedique a la educación. Que el ministro de Obras Públicas sea tapa de diario si se cae una escuela. Claro. Que el ministro de MITIC sea responsable si no llegó internet a la escuela. Yo le tengo que responsabilidad al ministro de Educación de que qué hace con internet su maestro, si su maestro está preparado para tener clases con internet. De eso tiene que ocuparse. En tercer lugar, nosotros tenemos que hacer una revolución en el tema de los docentes. 40.000 de 80.000 docentes se jubilan en los próximos 10 años. Este es un momento histórico del Paraguay para invertir decididamente en los nuevos docentes del Paraguay. Escuchamos siempre la frase, el problema no es la corrupción, es la impunidad. Vos que estás permanentemente y vemos que luchás en contra de la corrupción, luchás para que no exista impunidad, si llegas a ser presidente de la República, ¿qué camino vas a tomar para que tengamos más equidad, más justicia y un mejor Paraguay? Primero te decía algo provocador. No estoy de acuerdo con esa frase que todos dicen. Creo que esa es la frase que inventa el Poder Ejecutivo para salirse del problema. La impunidad, y hay que ser claro, no se va a solucionar en 5 años, porque es un problema del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Y transformar el Poder Judicial no es una cuestión de un año. ¿Sabes cuántas facultades de derecho hay en el Paraguay? 137. Donde muchas se reciben abogados, no sé ni siquiera si estudiar de folleto. Creo que hasta eso es generoso. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces tu juego, tu fiscal no es corrupto, es burro. Hoy el Poder Judicial está sustentado a muchas enormes, valiosas excepciones. Jueces y fiscales con coraje. En este lugar recuerdo a un amigo que fue Marcelo Pecci. Yo soy amigo de su familia, de su padre, de su hermano que fue compañero mío. Éramos del mismo colegio. Existen fiscales y jueces que honran la memoria del primer mártir de la justicia paraguaya como es Marcelo Pecci. Pero la realidad es que en 5 años no vamos a solucionar la impunidad. Pero sí podemos trabajar el tema de la corrupción. ¿Cómo? Se trabaja desde quien administra el Poder Ejecutivo. La corrupción, y lo recuerdo también a Hugo Cataldo, que en paz descanse, fundador de Pachequería, el ingeniero Hugo Cataldo, que lo llevó el COVID en esta pandemia. Hugo siempre decía una frase de un estudioso de la corrupción, que decía que la corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. ¿Qué eso es? Si una persona hace lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie le vea, es un escenario para la corrupción. Esa es la impunidad. Claro, ejemplo concreto, un inspector de la municipalidad o la policía caminera, Bonis, te paran, nadie sabe que te paró, él te puede multar, no multar y nadie le ve. Entonces dependes de la excesiva moralidad que pueda tener ese inspector. De la voluntad del inspector. De la voluntad. Del inspector. Si quiere ser corrupto puede ser. Así es. Nadie le va a ver, no va a pasar nada, no va a tener ni una condena ni pena. Nadie. O puede ser honesto como corresponde y muchos lo son. Entonces, uno como presidente de la República, cada ministro, tiene que generar sistemas de trazabilidad, de control, así como lo estamos haciendo con el tabaco, dentro de la función pública. Y para eso la tecnología es importante. Deben haber sistemas de trazabilidad, de control, que acaben la discrecionalidad y que se sepa cada acción que se va tomando. Es lo que hizo la SET. La SET en un momento dado, justamente en ese proceso que hablamos de refundación de lo económico después del 2002-2003, hizo una feroz transformación. Hoy un funcionario de la SET
No puede agarrar y decir, yo te voy a bajar a vos cuánto debes. Está todo informatizado. Porque está todo informatizado y van a saber quién tocó, quién no tocó, a qué hora tocó. Es verdad. Bueno, y eso hay que hacerlo en todas las instituciones públicas, por una cuestión de voluntad política. Nadie lo quiere hacer porque automáticamente te salen enfrente tus mismos operadores en el caso de los partidos tradicionales. Entonces ahí es donde entramos nosotros y decimos, no, acá se acabó esto. Acá hay que hacer trazabilidad, control, conocer. Entonces, evidente va a seguir habiendo corrupción, pero la vamos a descubrir. Y cuando le descubrí, le puedes sumariar, le puedes sacar. Y después está el problema del Poder Judicial. Pero nosotros como Poder Ejecutivo, y ahí sí, como bien lo dijiste, ahí me corregiste, acepto esa corrección, tenemos que por lo menos acabar la impunidad dentro del Ejecutivo. Che, vos no podés seguir acá. Después está la impunidad de la condena, que es un problema del Poder Judicial. Pero hagamos nuestra parte. Pero convengamos, diputado, la justicia, es verdad, es otro poder del Estado, el poder judicial al poder ejecutivo, donde está el presidente de la República como número uno. Pero la justicia está politizada y el presidente de la República tiene un mando importante dentro de la política, por eso luego ganó y fue ungido como presidente de la República. Entonces está el Consejo de la Magistratura, está politizada la justicia. ¿Cómo se saca en cierta forma por lo menos la política de la justicia? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Primero, cuando yo como presidente de la República te digo que yo no voy a meterme ni hacer nada. Cuando me preguntan, ¿y qué va a hacer con la justicia? Nada. Pues justamente lo que está mal es si hago algo. Porque si hago algo quiere decir que me estoy metiendo. Y si ves que se está haciendo mal, tampoco vas a hacer Lo que yo nada. puedo hacer, cuidado, lo que yo puedo hacer como presidente de la República, ¿qué es? Estrictamente lo que la Constitución me permite. ¿Qué me permite la Constitución? Meter representantes del Consejo de la Magistratura que hagan un trabajo excelente. Eso la Constitución me da. Entonces mi forma de meterme en la justicia es el canal que la Constitución me permite. Y el canal que la Constitución me permite es con miembros del Consejo de la Magistratura de primer nivel que elijan los mejores jueces y fiscales. Eso sí lo voy a hacer, porque me permite la Constitución. Ahora, el tráfico de influencias, meterte, involucrarte, ese es el problema que lo hacemos. No tenemos que hacer que la justicia gane independencia de la política tradicional o de la politiquería, en verdad, porque no es la política. Lógicamente forma parte de la República, del poder del Estado, o sea, el derecho político tiene que ver con esto. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de involucrarnos y lograr que la justicia tenga independencia. Ahora, los canales constitucionales, cumplirlos a rajatabla y fuertes, en el sentido, de nuestra parte, eligen un ministro que sea famoso por corrupto, nosotros vamos a vetar la terna, como en su momento lo han hecho otros presidentes. Nosotros vamos a elegir, vamos a seleccionar a las mejores personas cuando nos toque también a nosotros promover a alguien. Pero todo en el marco de lo que la Constitución nos da. La Constitución le permite al presidente de la República involucrarse en algunos puntos. Esos puntos lo haremos del primer nivel. Y en segundo lugar, a través del Ministerio de Educación, del CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, nosotros tenemos que ver qué pasa con las facultades de Derecho. Esa es una forma de transformar la justicia. Esas armas permitidas por la Constitución, nosotros las utilizaremos muy fuertemente. Quiero saber, ¿cómo te sentiste en el programa? Excelente, súper ameno. Bueno, siempre un gusto conversar contigo, Rodolfo, bien lo sabes, así que siempre a disposición. Quiero hacer una penúltima pregunta. Dale. Antes de cerrar, preguntándote quién es Sebastián Villarejo, que le digas a la gente, a nuestra gran audiencia de Implacable, a toda nuestra teleaudiencia que está viendo y escuchando este programa, ¿por qué la gente tiene que votarle a Sebastián Villarejo? Equipo, coraje y buena fe. Tenemos el equipo decidido, preparado para tomar las decisiones correctas y realizar una revolución positiva en nuestro país, y un equipo que nos sostiene y nos guía para no caer en los viejos errores de la política. Coraje porque tomaremos las decisiones correctas aunque sean impopulares, y buena fe, que sepan que las decisiones que tomamos son porque son las que genuinamente creemos que son las mejores para el país. Y todo eso sustentado en un profundo amor a la patria. ¿Quién es Sebastián Villarejo? Un joven, aún me considero, enamorado del Paraguay, enamorado de su familia, y que cree firmemente que con la ayuda de Dios y el compromiso de todos los paraguayos, vamos a poder lograr que todos, no algunos, pocos, que todos logremos vivir mejor.
Gracias, Sebastián. Gracias, Rodolfo. Así llegamos al final del programa Implacable, hoy con la presencia del diputado Sebastián Villarejo, precandidato a la presidencia de la República por la Concertación. Quédense prendidos a las pantallas de C9N, ya se viene Querer es Poder con Ismael Cala. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao.